No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Domingo 21 de junio del 2020. Domingo 12 del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, pues los saludo con muchísimo cariño a todos en este día que también está dedicado al Padre, a todos los padres. Muchísimas felicidades a todos los papás, todos los padres, pues tanto a los papás que tienen sus hijitos con su esposa, como a todos aquellos padres sacerdotes que dan su vida por las ovejas de Dios, por el rebaño de Dios. Muchas felicidades a todos los que son padres, a los que engendran hijos para Dios y dan vida. Bien, pues hoy quisiera comenzar diciendo que toda historia es historia contemporánea. Lo que ha sucedido atrás trae efectos ahora en el presente. Recordemos quienes han escuchado acerca de la Revolución Francesa, aproximadamente en 1790, ahora que leía la vida de el santo cura de Ars, y viene cómo le tocó en parte en su infancia vivir la cruda masacre que se llevó a cabo en Francia en esos años. Terrible persecución a la iglesia, y que inició con esta toma de la Bastilla y que dio fin a la monarquía. Parece que fue el rey quien estrenó el terrible invento que surgió en esos años, que fue la guillotina, y que no paraba de ser usada todos los días, haciendo ríos de sangre a todos aquellos que paradójicamente no pensaran igual que ellos. Esto lo digo porque se supone que uno de los ideales principales de esta Revolución Francesa era la igualdad, junto con la fraternidad y la libertad. Y no había nada de fraternidad y no había nada de libertad. Había libertinaje para aquellos que pensaban igual que los que promovieron esta revolución, pero una libertad realmente nunca la hubo. Fue el fin de la monarquía, el fin de la teocracia, del reinado de Dios en Francia, y el inicio del antropocentrismo, el hombre en el centro de todo. Un terrible egoísmo que, bueno, pues
habría que analizar y estudiar a fondo esta interesante época de la historia en Francia para poder entender lo que hoy sucede y poder vivir mejor nuestro presente, ¿no? Cómo la iglesia fue brutalmente perseguida, pero también hubieron grandes mártires. Recuerdo algunas carmelitas, unas 16 carmelitas de las que se habla, que subieron al lugar del martirio, a enfrentar la guillotina con una entereza tremenda. Bueno, eso fue en Francia. Pensemos en la guerra cristera que sucedió aquí en México a partir de 1926 con la ley de Calles, Plutarco Elías Calles, de 1926 a 1929, estos 3 años de persecución terrible a todos aquellos que creían en nuestro Señor Jesucristo. Toda la fe cristiana era brutalmente perseguida, de tal forma que pues era suprimido todo este derecho a la libertad religiosa. Se suprimió el culto público, nadie podía tener ni siquiera alguna estampita o una cruz. Los clérigos tenían que vestirse de civil, no practicar el culto, la supresión de las misas, de los sacramentos. Las religiosas también vestían de forma civil. Había muerte por todos los lados. Las personas eran colgadas, los mártires, en donde en los postes de luz, para que cuando pasara por ahí el tren, pues todos vieran lo que les podía pasar si seguían los mismos pasos, ¿no? Fue una lucha grandemente, sobre todo laical. Los laicos fueron quienes principalmente tomaron la batuta, pero ciertamente sí hubieron valientes obispos, algunos que fueron desterrados muchas veces y regresaron a custodiar sus ovejas, sacerdotes santos, religiosas y religiosos santos que derramaron su sangre por Cristo. Muchos mártires que, pues dicho sea de paso, recordemos la palabra mártir significa testigo. Y Tertuliano, en los inicios de la historia cristiana, decía que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Hoy en día vivimos un terrible nuevo orden mundial. De hecho, el arzobispo Viganó acaba de redactar hace poquito una carta muy interesante al presidente Trump, que está enfrentando todo este orden mundial de una forma muy valiente. Se está enfrentando a todo esta ley abortista terrible que se está promoviendo en su país. De otras formas, él la está enfrentando de una forma muy valiente. Y bueno, pues ahí este arzobispo expresa de una forma muy clara esta guerra que hay frontal terrible entre el ejército de la luz y el ejército de la oscuridad, que en parte está infiltrado también dentro de la misma iglesia, y que nosotros hemos de pedir a Dios mucho discernimiento para poder descubrir dónde está la verdad y dónde está el error. Ya en su momento ya lo había denunciado el Papa San Pío X en su encíclica Pascendi, donde declara que el modernismo, esta herejía terrible que infiltra el veneno del error de una forma fuertísima hasta las mismas raíces de la iglesia, había incluso sido esparcido por los mismos clérigos, ¿no? Entonces no nos espante, nosotros tenemos que estar atentos, pedirle a Dios mucho discernimiento, sabiduría para poder distinguir la verdad del error. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está lo que Él nos ha transmitido? ¿Y dónde está la doctrina falsa? Aquello que se opone a las verdades del Evangelio.
Hay un nuevo orden mundial que está queriendo instaurar una nueva forma de vida, una nueva concepción de Dios, pues creo que ni siquiera lo contempla. Una nueva concepción del mundo, del hombre, de la economía, de la sociedad, de la cultura, de la familia, de todo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar bien atentos. Ante el COVID-19, bueno, se ha dicho muchísimo, simplemente hay que cuidarse, no hay que ser descuidados, pero hay que cuidar más el alma. Este nuevo orden mundial pues promueve el aborto, la lucha contra la familia, la ideología de género. Nuestro Papa Emérito Benedicto XVI se ha opuesto de una manera frontal y ha denunciado que este nuevo orden mundial tiene un credo, se ha hecho un credo. Y este credo, quien no lo profese, es excomulgado de la sociedad. Y ha dicho claramente que uno de sus postulados principales de este credo es la ideología de género y el aborto. Ante todo esto, ¿qué hacer? Desde luego que hoy Jesucristo en el Evangelio nos ha dicho en distintas ocasiones: no tengan miedo, no tengan miedo. Ya habíamos propuesto pedir a Dios el don de la sabiduría y hoy hay que pedirle a Dios la gracia de la virtud y el don de la fortaleza. ¿Qué es una virtud? Pues una virtud es un hábito bueno que se lleva a cabo a través de la repetición de actos buenos hasta que se hacen hábito. Se hace una actitud firme, constante, que nos lleva siempre a actuar bien. Esa es una virtud, es como un hábito, es lo que traes puesto. Ya lo traes puesto, ya te es fácil actuar de esa forma buena. Ahora entonces hay que pedirle a Dios este don de la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? Nos dice aquí este tratado de teología ascética y mística del padre Adolphe Tanqueray, que la fortaleza es esta virtud que es fortaleza de alma, fuerza de carácter o virilidad cristiana. Es una virtud moral sobrenatural que da fuerza al alma para correr tras el bien difícil sin detenerse por el miedo ni siquiera por el temor a la muerte. Entonces suenan en nuestros oídos estas palabras que hoy Cristo nos dice varias veces: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No teman a los hombres, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. O sea, hay vida eterna. Hay vida eterna. Volvamos a los mártires de la guerra cristera. Pensemos, por ejemplo, en este mártir Tomás de la Mora, 16 años, apenas un muchachito, arrestado por llevar algunas estampitas de Jesús. Le decían los soldados cuando se negó a compartir una información de la resistencia: ¿no sabes qué es la muerte? Y él les contesta ingenuamente, más bien con inocencia del corazón, dice: pues ustedes tampoco, ¿acaso están muertos ya? Yo los veo vivos. Cuando le dictaron la sentencia de muerte a través de la horca, pues les pidió que antes le permitieran prepararse una hora a bien morir. Y después de su hora estaba lleno de paz. De hecho, ordinariamente estaba lleno de paz. Y cuando le aventaron la soga para que se la pusiera, le dijeron: órale, apúrate, ponte la soga, ¿no? Y dice: espérenme, es que nunca me habían ahorcado antes y no sé cómo ponérmela. Incluso hasta con humor. Y murió, pues, antes de ser ahorcado, declarándose
seguidor de Cristo, gritando ¡Viva Cristo Rey! Y la Virgen de Guadalupe. Y Anacleto González Flores, un abogado, papá de 2 hijos, esposo, líder y dirigente moral de la rebelión cristera, que ordinariamente primero actuó con una resistencia pacifista. Y bueno, sin embargo fue también martirizado, pero es ahora declarado el patrono de los laicos, el patrono de los laicos mexicanos, hace poquito por el episcopado mexicano. Y bueno, sin embargo, cuando la opresión es tal y el catecismo dice cuáles son los criterios, puede haber una legítima defensa que justifique una guerra para defender los valores legítimos que nadie nos puede quitar. Pero hay unos criterios que nos dice el catecismo en el número 2309, que debe ser algo muy delicado, ¿no? Lo mejor siempre es evitar la guerra, promover el derecho y la justicia a través de una resistencia pacifista, pero puede llegar el caso de que sea legítima la defensa y la guerra. Por eso la guerra cristera fue una guerra justa. Y por eso fueron mártires nuestros cristianos valientes que dieron la vida por Cristo y por defender el derecho a la libertad religiosa. Hemos de conocer nuestra historia, debemos de leer más la historia, sobre todo nuestra historia mexicana, conocer la vida social, política que se está llevando a cabo en nuestro México. Pidamos a Dios la gracia todavía de la sabiduría para conocer su voluntad y el don y la virtud de la fortaleza para que no nos arredremos, no nos echemos para atrás ante el miedo y sigamos buscando y corriendo tras el bien difícil y ni siquiera detenernos ante la misma muerte. Que Cristo Rey pues nos dé fortaleza, la gracia de mantenernos fieles y firmes y no tener miedo a quienes nos quieran quitar la vida, porque hay vida eterna. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.